Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Vamos hoy día a iniciar en la semana 13. En el curso de Historia Universal tocaremos la Segunda Guerra Mundial. Este es un importante acontecimiento que va a ocurrir pues a mediados del siglo XX. Prácticamente esto es en realidad un segundo conflicto entre los países imperialistas justamente por el control de los mercados coloniales a nivel mundial, ¿verdad? Ahora bien, em, algo que muy poco se conoce, porque estoy seguro que muchos de ustedes, si bien es cierto, en los textos escolares, en algunas otras academias, siempre pues ven la figura de Alemania, de Adolfo Hitler como los protagonistas de este acontecimiento, pero como yo les mencioné en su momento, toda guerra tiene un interés económico y el choque de estas potencias, de estos países imperialistas, tiene que ver justamente con los intereses económicos, que no solamente compete a Alemania, sino también a otros países. En realidad, pues esto se realizó, jóvenes, como una solución a la depresión económica que vivía el mundo en las primeras décadas del siglo XX, esta crisis económica, y también pues contra la influencia del socialismo soviético. Eso también es algo que hay que tomar siempre en cuenta. Entonces, profesor, usted diría pues que la Segunda Guerra Mundial vendría a ser un gran conflicto, un nuevo conflicto, es cierto, generado por las potencias imperialistas, cuyo objetivo pues es claramente alcanzar el predominio en los mercados mundiales. Fue la guerra más destructiva de la historia, jóvenes. Eso también hay que tomarlo siempre en cuenta. Lo que de repente muy pocos conocen es que esta guerra pues tuvo también esta razón de ser, el detener el avance del socialismo soviético, que estaba teniendo mucha simpatía en la población de Europa, y como una solución ante la crisis internacional que se estaba viviendo en ese momento. Muy bien. Veamos un poco acerca de los antecedentes, ¿no? Que incluso si nosotros empezamos a ir analizando, nos vamos a dar cuenta pues cuáles fueron las principales razones por las cuales se desató esta guerra. A ver, primero empecemos con la reconstrucción de Alemania. Recuerden que durante el Tratado de Versalles, Alemania pues había sido castigada tremendamente. Tenía que pagar una cuantiosa deuda, su ejército había sido prácticamente desmantelado, y la pérdida de sus territorios. Y lo peor, su industria de acero había sido pues, prácticamente, por así decirlo, se le había prácticamente quitado toda posibilidad de poder mantener su industria pesada. Pero ¿qué ocurrió previo a a la Segunda Guerra Mundial? Alemania empieza a recibir una serie de incentivos económicos, se le permite la reconstrucción de su industria pesada, que estaba prohibido en el Tratado de Versalles. Estados Unidos amortiza la deuda impagable de Alemania a través de los planes DAPS y Young. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y esto por qué? ¿No? ¿Por qué Estados Unidos va a apoyar a Alemania en su reconstrucción, principalmente en la industria del acero? Porque obviamente buscaban que Alemania sirviese como una fuerza de choque contra la Unión Soviética. Tenemos que recordar pues que Gran Bretaña, Francia, empieza a devolverles territorios a los alemanes, como es el caso de Checoslovaquia, a través del Pacto de Múnich, donde Hitler ya como canciller exige a los británicos estos territorios. Es más,
Alemania anexa Austria, el famoso Anschluss, que significa unión, integración. Y prácticamente, pues, la Cancillería británica y francesa tienen una conciliación con Alemania, a la cual pues se le conoce esto como una política de apaciguamiento. Es decir, le van a permitir a Hitler todo lo que él quería realizar. En ese momento, el primer ministro de Inglaterra pues era el señor Chamberlain, donde había cedido a muchas de las pretensiones de Adolfo Hitler. Otro acontecimiento previo a la Segunda Guerra Mundial va a ser la Guerra Civil Española, que se va a dar entre 1936 y 1939, jóvenes. A esto también se le conoce como el ensayo de guerra, donde los nazis van a poner en práctica sus estrategias militares durante la Guerra Civil Española. En España se estaba desatando una guerra civil donde por un lado estaban los falangistas, es decir, los fascistas españoles, que van a estar dirigidos por Francisco Franco, que va a recibir pues un apoyo total de Adolfo Hitler y de también del propio Benito Mussolini, que claramente pues era el líder fascista, un ultranacionalista, y derrotan a los republicanos, ¿no? Prácticamente los falangistas toman el poder. Ahora, ¿quiénes defendían a los republicanos? Bueno, los británicos, los franceses, pero también estaba un grupo también muy importante que era pues de tendencia socialista, que también luchaban contra los falangistas. Profesor, ¿y por qué el fascismo surge en Europa? Justamente surge como una manera de detener el avance del socialismo, porque ellos son ultra radicales y van a hacer todo lo que fuese posible para evitar que el socialismo llegue al poder, utilizando la fuerza, la violencia, la matanza, el asesinato político. Esa era la característica de los fascistas. Al final, repito, los falangistas, gracias al armamento militar alemán y a las estrategias justamente de ese país, Rodrigo Franco se apodera de España, instaurando pues un gobierno fascista. Otro antecedente importante en el cual los franceses y los ingleses no contaban era este pacto de no agresión entre alemanes y soviéticos, el famoso pacto Molotov-Ribbentrop. En este tratado de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, acuerdan repartirse, jóvenes, Polonia. Polonia va a ser dividida en dos, una para Alemania y otra para la Unión Soviética. El líder soviético Joseph Stalin aprovecha justamente este pacto para preparar su defensa, porque él era consciente de que Alemania se estaba armando para luchar contra la Unión Soviética. Ese estaba muy claro. El rearme alemán por parte de los Estados Unidos era para invadir la Unión Soviética. Ahora bien, hay otro antecedente muy importante que también no lo voy a dejar en alto, es este pacto entre Alemania y Japón, allá por 1936, donde, claro, este pacto o alianza va a ser mucho después, ya que antes se había formado un pacto entre Alemania e Italia, era una especie pues de alianza militar, de cooperación entre ambos líderes, ¿no? Principalmente en este caso pues hablamos de Hitler y de Mussolini. Pero ¿en qué consiste este pacto entre Alemania y Japón? Bueno, es un pacto contra, o es una alianza fascista contra la amenaza del socialismo en Europa. Este pacto se va a llamar el Pacto Anti-Comintern. ¿Por qué, profesor? A ver, ¿qué te suena anti, jóvenes? ¿Qué es el prefijo anti? ¿Qué es anti? ¿A favor o en contra? A ver, te En escucho. contra. En contra, ¿no? ¿En contra de qué, profesor? En contra justamente del
Comintern. El Comintern es una especie de internación, de una agrupación muy importante, una organización socialista que había trascendido. Entonces, obviamente, ser un pacto justamente contra esta entidad socialista. Muy bien. Entonces, en el 36 se firma este pacto con los japoneses, años atrás con Italia. En el 38 Alemania anexa Austria y a través del pacto de Múnich, Alemania toma los Sudetes y luego totalmente Checoslovaquia. Inglaterra y Francia aceptan esa intervención alemana. Entre el 36 y el 39 se produce la Guerra Civil Española, que es, como mencioné, una guerra de ensayo previo a la Segunda Guerra Mundial. Y en el 39, meses antes que estalle la guerra, Alemania y la Unión Soviética firman un pacto por el cual se reparten Polonia. Causas entonces, profesor, de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Empecemos pues con las causas económicas, que sin duda pues es la más importante. De hecho, pues había una necesidad de un nuevo reparto mundial de las colonias y mercados. Pero acá hay una razón fundamental. Las burguesías, principalmente alemanas y norteamericanas, vieron como una solución ante la recesión mundial que se estaba dando y para poder reactivar la producción y el mercado era necesario pues iniciar una guerra. Las grandes deudas que se estaban dando en ese momento podían terminar ocasionando pues un conflicto a gran escala. Y eso también es una razón fundamental. Era pues entonces necesario para acabar con las deudas y con la crisis que afectaban a las grandes empresas, obviamente una guerra era propicio para que esto pueda darse, o que para que es para como una solución ante esta crisis mundial. En el ámbito social, obviamente, las burguesías europeas y norteamericanas necesitaban detener la influencia del socialismo, que estaban aglutinados esta importante agrupación socialista llamado el Comintern, que justamente les mencioné. Entonces, de hecho, pues era de crucial importancia detener el avance de la internacional obrera. En el plano político, diríamos que en este caso se buscaba pues establecer alianzas entre estos estados fascistas para poder, digamos, ir anexando los territorios eh, y mediante pues una guerra que de hecho era necesaria para dicho propósito. Aquí pues justamente vemos los pactos, ¿no? El pacto entre Alemania e Italia, el famoso pacto de acero, el pacto anti-Comintern entre Alemania y Japón, que justamente les mencioné hace poco. Y bueno, sin duda, otra razón también fundamental por el cual se da este conflicto tiene que ver pues con el revanchismo alemán por el Tratado de Versalles. Recuerden que era un tratado en el cual Alemania había sido humillado por las potencias vencedoras. Se le había quitado sus territorios, su industria, la desmantelación de su ejército, etcétera. Pero con el apoyo norteamericano todo eso se revirtió. También en el plano ideológico era muy importante porque era necesario eh, involucrar a la población en este conflicto comercial. Entonces, la expansión de la ideología nazi era justificada pues mediante estas acciones. Hitler hablaba mucho en su famoso libro Mi lucha con respecto pues a la importancia que tiene Alemania como un principal país dominante en el continente europeo. Él hablaba bastante pues la conquista del espacio vital. Profesor, ¿y qué consiste en la conquista del espacio vital? Era pues aprovechar el espacio, el lugar
para el desarrollo de una nación. Ahí claramente, pues, en su obra Mi lucha, Mein Kampf, de Adolfo Hitler, lo muestra bastante, ¿no? Y en ese mismo libro también, jóvenes, habla, pues, a quién había que combatir también, que el enemigo estaba hacia el este. De hecho, pues, hablaba de la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta, pues, que para poder involucrar a la población en una guerra a gran escala, era necesario, pues, que las burguesías fomenten el chauvinismo en el pueblo, de provocar esta rivalidad, pues, entre estos estados fascistas con las democracias liberales y el socialismo representada por la Unión Soviética. Vamos ahora a ver el proceso de este conflicto para que tengamos una idea clara, ¿no?, de cómo va a desarrollarse esta importante guerra mundial, ¿no? Vamos a ver acá. A ver. Bueno, empecemos con la organización de los bloques militares que van a desarrollar estas potencias. Tenemos pues en este caso al eje encabezado por Alemania, Japón e Italia. Por otro lado tenemos a los aliados, liderados por Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y al final pues se involucra luego la Unión Soviética como una manera también pues de cierto interés que va a tener ahí. Hay que recordar que la Unión Soviética, para empezar, siempre actuó solo, y en esta oportunidad pues va a formar una alianza con los aliados, pero por una razón de estrategia, ya que hay que recordar pues que la guerra principalmente fue contra ellos. Hay que recordar pues que recordemos que Alemania estaba bajo el liderazgo de Adolfo Hitler, Japón eh, a cargo del emperador Hirohito, e Italia acá va a estar dirigido por Benito Mussolini, encargado de dirigir el ejército italiano bajo las órdenes del rey Víctor Manuel III. Por parte de los franceses va a estar dirigido por Charles de Gaulle, Inglaterra por Winston Churchill, y por Estados Unidos, en primer lugar por Roosevelt y luego por Harry Truman, ya que Roosevelt pues moriría pues, ¿no? Casi finalizando unos años antes que acabe la Segunda Guerra Mundial. Y representando pues a la Unión Soviética era nada más y nada menos que Joseph Stalin. La guerra se inicia con el ataque o la ofensiva del Eje en el año 39, cuando los alemanes invaden Polonia, pero invaden Polonia de la parte que le corresponde a los alemanes, porque recuerden que a través del pacto Molotov-Ribbentrop, Polonia fue dividida en dos, ¿no? Una para los soviéticos y otra para los alemanes, ¿no? Entonces, en el año 39, Alemania invade Polonia, y ahí donde los alemanes aplican su estrategia militar, la guerra relámpago, más conocido como el Blitzkrieg, ¿no? ¿Qué es el Blitzkrieg? Obviamente es un ataque sorpresivo y contundente de las tropas alemanas frente a sus enemigos. Esa era la ofensiva, ¿no? La guerra relámpago, Blitzkrieg, donde Alemania, repito, invade Polonia Occidental y también invade Noruega para controlar pues, los yacimientos de hierro y continuar con su industria y elaboración de armamento pesado. Paralelo a esos jóvenes, la Unión Soviética también invade Polonia Oriental, la Polonia que le va a pertenecer luego del pacto con los alemanes. Y también va a invadir otros países bálticos como Letonia, Estonia, Lituania y otros países nórdicos también. Entonces ahí claramente estamos viendo pues las primeras manifestaciones, ¿no? La Unión Soviética también invade Finlandia, pues. Ante esa situación, Inglaterra y Francia reaccionan recién, ¿no? Ante esa situación, Inglaterra y Francia reaccionan y le declaran la guerra a los alemanes. Al año siguiente, ya a 1940 aproximadamente,
Alemania decide iniciar su ofensiva contra Francia. Era el siguiente objetivo. Pero antes, los alemanes invaden Dinamarca para facilitar, pues, en este caso, la invasión a Inglaterra. Y Noruega, ¿no? Justamente porque era necesario controlar pues, los yacimientos de hierro y de acero. Ese era necesario. Pero sin duda el objetivo más importante era pues la invasión a Francia. Se ejecuta el plan RAT o la operación RAT, que era la invasión alemana a Francia. Posteriormente, aquí pues una de las batallas más inmemorables de esta operación es la batalla de Dunkerque, donde las tropas anglo-francesas son derrotados por los alemanes, que milagrosamente no hace un ataque final, porque si no pues hubieran sido devastador para las tropas inglesas y francesas. Y ahí pues se produce la ocupación de los alemanes en Francia. Prácticamente este país se divide en dos, una Francia en el norte bajo el control del ejército alemán y otra Francia en el sur, aparentemente libre, pero que va a estar bajo el sometimiento de los alemanes. Ahí en esa Francia, en la zona sur de Francia, se establece el gobierno de Vichy, que va a estar dirigida por Henri Petit y que va a ser un colaboracionista del gobierno alemán nazi. Luego de haber tomado Francia y de ocupar los territorios o anexar los territorios franceses, los alemanes empiezan a tener como objetivo bombardear Inglaterra. Se da lo que se conoce como el plan el plan León Marino. Profesor, ¿qué consiste el plan León Marino? Es el bombardeo a Inglaterra, principalmente en las ciudades industriales. Los ingleses felizmente logran resistir frente al ataque alemán de su fuerza aérea. Acá pues se produce esta importante batalla donde la fuerza aérea alemán pues no va a, a destruir totalmente algunos puntos objetivos de áreas sensibles de Inglaterra. El objetivo principal de los alemanes era neutralizar a los ingleses porque los alemanes querían concentrar toda su fuerza para invadir la Unión Soviética. No querían cometer el mismo error de la Primera Guerra Mundial de atacar en dos frentes. Ya tomada Francia y bombardear Inglaterra, eso le permitiría concentrar toda su fuerza para atacar a los soviéticos. Y así fue. Al año siguiente, en 1941, se produce la invasión a la Unión Soviética. Se va a llamar la Operación Barbarroja, donde Alemania inicia su invasión frente a ese país. ¿Cuál era la razón principal, profesor, por la cual los alemanes quieren ocupar la Unión Soviética? Bueno, la primera era porque de hecho pues querían acabar con este Estado socialista que le era incómodo para los intereses norteamericanos. Y segundo, porque necesitaba los recursos mineros del Cáucaso, es decir, de la zona que había en la Unión Soviética. Claramente el gobierno nazi quería restablecer la monarquía zarista y acabar con el gobierno socialista de Joseph Stalin. Paralelo a eso, a esa situación, jóvenes, los italianos, aliados de los alemanes, inician su invasión a Egipto, buscaban mantener el control del petróleo y el canal de Suez.
y va a tener pues que necesitar el apoyo de los alemanes para dicho propósito, ya que los italianos no podían obviamente realizar la invasión positivamente, ya que de hecho pues su armada militar, su ejército no era tan poderoso como los alemanes, tenían que recibir el apoyo de ellos pues, justamente para poder lograr sus objetivos. E incluso también tomar los Balcanes. Italia intentó tomar los Balcanes y no lo pudo lograr. ¿Por qué era importante los Balcanes, profesor? Porque obviamente el hecho de querer invadir la Unión Soviética necesitaba pues dividir su ejército en tres frentes para poder invadir Moscú, Leningrado y Stalingrado, que eran pues ciudades altamente desarrolladas e industrializadas. Y para ello pues necesitaban tener los Balcanes bajo ese control para poder iniciar la invasión hacia ese país. Por otro lado, Japón, luego de haber conquistado gran parte de Asia, inicia su ataque frente frente a los Estados Unidos, bombardeando una base militar instalada en Hawái llamada Pearl Harbor en diciembre de ese mismo año, de 1941. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué los japoneses um, invadieron o bombardearon Pearl Harbor si tenían algún tipo de pacto de no agresión con los Estados Unidos? Bueno, en realidad hay que tomar en cuenta un poco los antecedentes entre Estados Unidos y Japón. Miren, después de la Primera Guerra Mundial, Japón y Estados Unidos se habían convertido en unas potencias importantes. Y estas dos estaban disputando el Océano Pacífico. De hecho, Estados Unidos tenía más territorios, más colonias en Asia y Oceanía que el propio Japón, ocupando pues sus principales yacimientos petroleros, gasíferos y otros recursos minerales. Japón tenía una armada importante y necesitaba abastecerse de esos hidrocarburos. Y constantemente los Estados Unidos los boicoteaba, les hacía bloqueos comerciales. Prácticamente Japón se estaba ahogando con estas medidas económicas de los Estados Unidos. Por eso es que Japón no tenía otra opción de dar una ofensiva de amedrentamiento a los norteamericanos y poder, digamos, ocupar algunas áreas territoriales para poder abastecerse de esos recursos naturales. Y así fue. Cuando los japoneses eh, bombardearon Pearl Harbor, lograron invadir, bombardearon otras islas también, otras áreas estratégicas norteamericanas y los japoneses pudieron abastecerse de esos recursos. Prácticamente rompe el bloqueo económico norteamericano. Pero eso le va a servir como pretexto a los Estados Unidos para ingresar a la guerra. Porque hay que recordar pues que acá en esta Segunda Guerra Mundial Estados Unidos también ingresa un poco tarde, ¿no? Pero utiliza justamente este pretexto, ¿no? Porque la verdadera razón por el cual Estados Unidos ingresa a la guerra, jóvenes, y eso hay que tenerlo siempre presente, es esa competencia que tenía con el Japón por los recursos del continente asiático. Esa competencia entre Japón y Estados Unidos para sus respectivas industrias. Y el pretexto que va a utilizar Estados Unidos es el bombardeo pues, a la base naval de Pearl Harbor, simplemente. Después de este ataque, los Estados Unidos pues declaran la guerra no solamente a Japón, sino a Alemania, ¿no? Al eje. Y bueno, a partir de ahí pues se inicia pues la producción de armas, convirtiendo pues a su industria en una economía de guerra. Y aprovechando esa situación busca pues el control también de las materias primas de América Latina, principalmente Perú y Chile, que son los que más exportan minerales. Luego de la ofensiva del eje, se produce la contraofensiva de los aliados. Uno de ellos fue sin duda en el año 42 cuando los ingleses logran derrotar a los alemanes en Egipto, en la batalla de Alamein.
donde lamentablemente sus tanques alemanes adaptados a ese territorio llamados los Africa Corps no van a poder, o en este caso van a ser derrotados. Era importante tomar Egipto ya que les permitía pues, recuperar los yacimientos petrolíferos y también el canal de Suez y para poder iniciar una invasión a Italia. También ese mismo año se produce un combate naval inmemorable entre la flota japonesa y norteamericana. Entre las más importantes pues tenemos la de Midway y de Guadalcanal, donde ahí pues se enfrentan los acorazados japoneses y norteamericanos. A partir de ahí, pues, a este acontecimiento joven se le conoce como la Guerra del Pacífico. La verdadera Guerra del Pacífico se da pues entre estos dos monstruos que tenían una flota naval impresionante. Al año siguiente, en el año 43, se produce la batalla más sangrienta de la historia, jóvenes. La batalla de Stalingrado. Es decir, los alemanes que habían iniciado su invasión en el año 41, hayan pasado casi 2 años y todavía no habían logrado vencer a las tropas soviéticas. La guerra relámpago no fue exitoso. El ejército alemán es detenido justamente en los campos soviéticos. Y a partir de ahí pues, el ejército rojo empieza a repeler el ataque alemán y avanzar sobre ellos. Ahí es donde pues Stalin lanza la frase la Gran Guerra Patria. Profesor, ¿y qué significa la Gran Guerra Patria? La Gran Guerra Patria que lanza Joseph Stalin significa guerra contra el nazismo y el capitalismo. ¿Qué otro acontecimiento, profesor, vamos a encontrar en ese mismo año? Bueno, ahí pues se produce la primera conferencia entre los aliados, la conferencia de Teherán. Ahora, en ese mismo año también los aliados desembarcan en Sicilia para luego iniciar la invasión a Italia. ¿De acuerdo? Profesor, y en esta conferencia de Teherán, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué van a discutir? Bueno, aquí se decide liberar a Francia para luego invadir Alemania por la parte occidental. Aquí donde se define la llamada o el famoso Operación Overlord. ¿Y qué es la Operación Overlord, profesor? También se le conoce esto como el día D, el desembarco de Normandía, para liberar pues a los franceses del yugo alemán. Al año siguiente, en el año 44, Italia es liberada. Benito Mussolini es asesinado por sus propios partidarios, siendo traicionado por el rey Víctor Manuel III, justamente para evitar pues una represalia por parte de los aliados. Dicen por ahí, dice, profesor, si no me confundo, la Unión Soviética fue el primer país en donde hubieron mujeres al mando de cargos importantes en la guerra. Bueno, no solamente en el caso de los soviéticos, ¿no? De la Unión Soviética, también en España, en los alemanes también. No tengo mucha información respecto de esa teoría que me acabas de mencionar, pero voy a investigarlo, ¿no? Como corresponde para dar una respuesta mucho más precisa a ese aspecto, ¿no? Pero no me cabe duda, pues, que también las mujeres tuvieron un papel muy activo en este conflicto. Por ejemplo, en los campos de concentración, las caporalas, que eran pues mujeres nazis con una disciplina férrea, realizaban pues unas atrocidades contra sus víctimas peor que los hombres, ¿no? Que los caporales nazis. Eran pues más crueles. Y en el caso de Stalingrado pues fue una situación también terrible, ¿no? Los soviéticos a los caídos alemanes les arrancaban los ojos y los almacenaban, ¿no? Es decir, los ojos de los alemanes caídos los arrancaban y se los colocaban en sus bolsillos, ¿no? O sea,
sin duda pues una situación bien escalofriante, ¿no? Bien escalofriante. Muy bien. Um, bueno, al año siguiente, en el año 44, se produce pues la liberación de Italia, luego de la muerte de Benito Mussolini, y también pues se produce el día D, ¿no? Donde ahí los norteamericanos desembarcan en las costas de Normandía para luego liberar a Francia y luego ir hacia Alemania. Era imprescindible que los norteamericanos lleguen primero a Berlín, ya que los soviéticos lo estaban haciendo por el lado oriental. O sea, aquí era una competencia, ¿no? ¿Quién llega primero a la capital de Alemania? ¿O los norteamericanos o los soviéticos? Luego de la operación Overlord o el desembarco de Normandía, se produce una nueva conferencia, la conferencia de Yalta, allá al año siguiente. Entonces, en esta conferencia, ¿de qué se va a tratar? Acá se va a discutir el futuro de la división de Alemania. Acá también se va a discutir la creación de una entidad supranacional que va a estar a cargo de las potencias vencedoras y que su misión principal es evitar futuros conflictos. Hablamos pues de la creación de la ONU, ¿no? Acá se decide pues la creación de la ONU, cómo va a ser su funcionamiento, su organización y todo ello. Aquí justamente en esta conferencia ya no se encuentra más Roosevelt, él muere y asume la presidencia Harry Truman. Luego de la conferencia de Yalta, jóvenes, los soviéticos llegan a la capital y van a ser ellos que denuncian que el cuerpo pues incinerado, calcinado que está ahí en un búnker no era de Hitler, ¿no? Porque aparentemente la versión oficial es que Hitler se suicida, pero los soviéticos denuncian pues que el cuerpo calcinado no es de él. Entonces se presume pues que nuestro amigo Hitler huye, ¿no? Huye. Y hay muchas versiones a dónde se habrá dirigido, ¿no? Muchos dicen posiblemente que haya sido a Sudamérica, ¿no? Es lo más probable que Hitler haya, haya huido a ese continente, o a Sudamérica, ¿no? A Sudamérica. Luego de que los soviéticos llegan a la capital de Berlín, se produce pues la conferencia de Potsdam. Y aquí, profesor, ¿qué se discute? ¿Cuáles van a ser los términos de la rendición de los japoneses, que aún todavía pues no declinaban, aún seguían en lucha? Por eso es que tras aquí, luego del desarme alemán, eh, de enjuiciar a los alemanes por las atrocidades a los judíos, se toma la decisión propuesta por Harry Truman de lanzar las dos bombas atómicas, las únicas que hasta ahora se han lanzado en el mundo, ¿no? Que dejó pues cientos de miles de muertos, destruyendo dos importantes ciudades, como es el caso de Hiroshima y Nagasaki. La versión oficial nos dice pues que el lanzamiento de estas bombas atómicas eran para evitar más muertes de soldados norteamericanos, ya que los japoneses no se rendían. Pero la razón principal por la cual sí se lanzaron estas bombas no fue justamente por lo que acabo de mencionarles, sino porque se necesitaba a toda costa detener la invasión soviética a Japón, porque luego de que los soviéticos habían tomado Berlín, el siguiente paso era ocupar Japón. Entonces era necesario evitar a toda costa que los soviéticos invadan ese país. Es decir, las bombas que se lanzaron no era para Japón, sino era para amedrentar a la Unión Soviética. Ahora, ¿por qué se lanzaron en estas ciudades, profesor? Porque claramente Hiroshima y Nagasaki no eran pues ciudades industriales, tampoco eran bases militares. Bueno,
Principalmente se lanzan estas bombas. Primero, habían otros objetivos, es decir, Hiroshima y Nagasaki eran una de las ciudades por el cual se podría iniciar el lanzamiento de estas bombas. Es decir, habían otras ciudades objetivo, como por ejemplo Kioto. Ahora, no se elige Kioto por ser pues una ciudad histórica. Muchos de los altos mandos militares norteamericanos y otras personalidades que estuvieron reunidas para tomar la decisión a qué ciudades iban a lanzarse las bombas, decidieron pues no asumir esa responsabilidad, ¿no? De lanzar estas bombas en un lugar tan histórico como Kioto, que era pues la capital histórica de Japón, ya que luego pues sería Tokio, ¿no? Después. Es más, Nagasaki aparentemente no estaba en el objetivo, pero debido pues a una nubosidad que estaba ocurriendo en ese momento, la nave pues decide lanzarlo en Nagasaki, que no que era un lugar pues más cerca, ¿no? Posiblemente pues el lanzamiento de la bomba era en otras ciudades, ¿no? Que creían que era importante. Porque en realidad pues para lanzar las bombas atómicas lo que se buscaba era que cause un impacto tremendo en la población japonesa, y si destruye pues ciudades muy emblemáticas, pues podían bajar la moral, ¿no? De la milicia japonesa, ¿no? Pero la razón principal, repito, era evitar pues la invasión soviética a Japón. Muchos consideran pues que si no se hubieran lanzado las bombas atómicas, Japón hubiera sido como Corea, ¿no? Una Corea socialista y otra Corea pues capitalista. Muy bien. Pero en realidad Corea del Norte no es un país socialista, claramente, ¿no? Es un capitalismo de Estado, en realidad, ¿no? No existe ningún país socialista en la historia, ¿no? Tiene sus características netamente es capitalista, pero con autoritarismo, con una intervención estatal, ¿no? Como lo que le ocurrió en la Unión Soviética, ¿no? Como les mencioné. En la Unión Soviética hubo un capitalismo de Estado, donde el Estado pues era el dueño de los medios de producción, ¿no? Y que había un autoritarismo, ¿no? Por ende. Muy bien. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Primera consecuencia, de hecho, pues en Japón y Europa completamente devastados por la guerra. Estados Unidos se consolida pues como la primera potencia económica. Ahí pues nace el sistema Bretton Woods, que hasta el día de hoy existe y que está en decadencia. Surge el Fondo Monetario Internacional, por el cual pues es la entidad donde vamos a pagar nuestras deudas, todos los países. Surge el Banco Mundial y el dólar pues se establece como el dinero, o en este caso, gracias a estas entidades financieras, se establece el dólar en el comercio mundial, como en la primera divisa hegemónica del planeta. En el ámbito social, más de 60 millones de muertos, de las cuales pues 6 millones son judíos. Los países más damnificados en cuanto a población de muertos, obviamente hablamos de China y la Unión Soviética. En el ámbito político se pone pues el fin a los regímenes fascistas. Alemania se divide en dos zonas, una para la Unión Soviética, otra para los aliados. Se crea la Organización de las Naciones Unidas. Se inician los juicios contra los crímenes del nazismo, los juicios de Nuremberg. Y se da pues también inicio a la Guerra Fría, jóvenes. Tema que también veremos la próxima semana. En el ámbito tecnológico, profesor, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en el ámbito tecnológico hay un desarrollo pues de la tecnología militar, portaaviones, radares, lanzacohetes, y también se da pues inicio a la era atómica, a la cual pues esto lo conocemos como la tercera revolución industrial. Hoy estamos en la cuarta revolución industrial.
Bien, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy, para luego desarrollar unas preguntitas que están ya en la plataforma que les he dejado. Muchas gracias. Primera pregunta, dice, en el pacto de no agresión germánico-soviético, aquí hay una cláusula, ¿no?, que se establecía. ¿En qué consistió este pacto de no agresión? Tanto los alemanes como los soviéticos se reparten ¿qué país? ¿A Polonia? Polonia, ¿no? Polonia. Claro, correcto, Polonia. ¿Alguien dijo algo? Nada, ni Inglaterra ni Francia dijeron nada por la pobre Polonia. Muy bien. Dos, el primer país que sufrió los estragos de la guerra relámpago de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan qué ¿Francia? país era? No, el primer país en la invasión. Ah, Polonia, Polonia. Polonia. Polonia, ¿no? Polonia, muy bien, ¿no? Polonia, ¿no? Claro que también, pues, mientras que los alemanes empezaron a atacar con sus Panzer, que eran pues unos tanques alemanes impresionantes, los polacos repelían el ataque con su caballería, así cualquiera, pues también, ¿no? Por eso que Polonia cayó rápidamente. El último baluarte del eje en África tras contra el ataque inglés de Montgomery y los desembarcos norteamericanos en Marruecos fue en... recuerden que necesitaban tener el canal de Suez y el petróleo. ¿De qué país actualmente? ¿Dónde están las pirámides? Egipto. 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 Egipto, muy bien. La victoria de los japoneses en Pearl Harbor fue importante porque permitió al Japón Dominar el Océano Pacífico. dominar el Océano Pacífico, desarrollar su capacidad industrial. Que la victoria de los japoneses en Pearl Harbor fue importante porque permitió, bueno, más que desarrollar su capacidad industrial, sin duda, pues dominar el Océano Pacífico, porque no solamente atacó Pearl Harbor, sino también atacó otras bases militares y gracias a ello pudo recuperar o tener colonias y se abasteció de sus recursos naturales, correcto. 5. La invasión soviética a Manchuria y la caída de la segunda bomba atómica en Nagasaki impulsaron a Japón A sondear alternativas de paz. claro, porque de hecho, luego de que los soviéticos habían tomado Berlín, tomaron Manchuria y se preparaban, pues, obviamente, a invadir Japón. Y los japoneses, luego, pues, de la segunda bomba atómica, los japoneses, pues, rápidamente prefirieron aceptar las condiciones, ¿no?, de paz. Hay prácticamente en el acorazado, si no me recuerdo, este acorazado donde Alemania, donde Japón se rinde sin condiciones. Ya, el acorazado Missouri. Ahí pues, prácticamente Japón acepta una rendición incondicional. ¿De acuerdo? Aquí está. Muy bien. Stalin convocó al pueblo soviético para combatir al ataque nazi dentro de la llamada Gran Guerra Patria. Gran Guerra Patria, ¿no? Guerra contra el capitalismo y contra el nazismo, ¿no? Contra el fascismo, perdón. Muy bien. 7. Cuando los alemanes ocuparon París el 14 de junio de 1940, asumió el poder en Francia y negoció el armisticio. ¿Quién fue este señor que al final pues, tuvo que rendirse ante los alemanes formando el gobierno de Vichy? ¿Quién fue este señor? Charles de Gaulle. No, de Gaulle no, él más bien desde Inglaterra se demanda en contra, ¿no?, de Hitler y, y a los alemanes. Pero fue Philippe Henry Petit, ¿ya?, que va obviamente a firmar el armisticio y se va a convertir en un gobierno colaboracionista de los nazis. Continuamos. Conferencia que estableció el reparto del Reich en 3 zonas de ocupación: rusa, inglesa, norteamericana y después en una zona para Francia. ¿Cómo se llamó esta? ¿Era de Teherán o de Yalta? De Yalta. Yalta. Claro, de Yalta, ¿no? Ahí se reparte, pues, a la por Alemania, ¿no? Muy bien, Yalta.
9. Consecuencia política del desembarco aliado en Sicilia en julio de 1942. Consecuencia política. La retirada alemana de Italia, la abdicación del rey, no, Víctor Manuel se queda ahí en el poder, la destitución de Mussolini por el rey y el Gran Consejo Fascista, la apertura del segundo frente en la guerra europea o la contraofensiva soviética en Ucrania. Bueno, la E descartado, la D también. De hecho, pues la destitución a Mussolini, ¿no? Mussolini en un principio huye, los alemanes lo resguardan y lo llevan a Berlín. Pero pensando pues que Italia había resistido, regresa a Italia, ahí lo traicionan, el propio Víctor Manuel, el propio rey Víctor Manuel, y luego pues es cruelmente asesinado, ¿no? Entonces ahí después la consecuencia política del desembarco aliado es sin duda pues sin duda la institución de Mussolini por el Rey Gran Consejo Fascista, ¿no? Muy bien, perfecto. Combates que consiguieron paralizar la ofensiva naval japonesa. ¿Cuál podría ser? Mar del Coral y Midway. Una de las luchas pues que se dieron tremendamente fue justamente pues en Midway, ¿no? Midway principalmente, ¿no? Muy bien. Correcto. Los alemanes inauguraron su sistema de guerra relámpago. ¿Contra quién inauguraron su guerra relámpago? Otra pregunta muy Polonia. similar. Claro, ¿no? Similar a la que hemos desarrollado. Muy bien. Correcto. La operación Barbarroja tuvo como objetivo Invadir Rusia. invadir Rusia, ¿no? Muy bien. Son consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Todas, ¿sí o no? Todas. Fueron los primeros en llegar a Berlín. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar a Berlín? ¿Los norteamericanos Los o los soviéticos? soviéticos. Los soviéticos, ¿no? Claro, ahí llegan al Congreso, al Parlamento alemán, al Reichstag, ¿no? Y ahí pues eh, izan la bandera soviética, ¿no? Bueno chicos, muy bien, vamos a ver un ratito. Vamos entonces, 5 minutos de descanso y continuamos con historia del Perú. Bien, jóvenes, tengan nuevamente buenas tardes. Vamos ahora en Historia del Perú a hablar sobre la primavera democrática y el ochenio de Odría. Bien, este es muy importante, jóvenes, ya que fue un periodo de un predominio político de la naciente burguesía peruana, que de hecho pues va a contar con el apoyo inicial de los partidos políticos de masas, como es el caso del APRA, por ejemplo. Y hay que recordar también pues que esta burguesía estuvo en contra de los intereses de la oligarquía agroexportadora, que claramente pues era de tendencia fascista. Entonces diríamos, profesor, que como definición de la primavera democrática eh, fue un periodo que se desarrolló pues entre 1939 y 1948, donde claramente pues se van a instalar gobiernos civiles que van a conciliar justamente con los partidos de masas para darles fortaleza y darles pues cierta democracia, cierta representatividad. Y claramente pues estos gobiernos van a estar dirigidos en función a los intereses de la burguesía industrial. Esto se da, jóvenes, en el contexto internacional, pues justamente el del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar pues que aquí Estados Unidos promueve pues la política de la buena vecindad en toda América Latina, porque necesitaban pues mantenerlas controladas, integradas eh, y evitar pues que por ahí el fascismo, el socialismo puedan llegar a tener importancia en América Latina. Ese era lo importante, ¿no? Por eso esta política de la buena vecindad
buscaba esta integración entre los pueblos de América Latina, ya sea bajo un control estricto o cierta flexibilidad, ¿no? En cuanto al discurso de los dirigentes, de los partidos políticos que quieran desarrollar pues sus ideologías, pero siempre evitando el descontrol o la exageración, ¿no? O en este caso evitando la radicalización. En eso el APRA, por ejemplo, se ha mantenido muy cautelosamente. Va a ser un APRA mucho más tranquilo que en los años 30, por ejemplo, donde se había vuelto pues muy intransigente, ¿no? En fin. Vamos ahora aquí a ver un poco sobre dos gobiernos importantes, ¿no? La de Prat Ugarteche en primer lugar y luego a la de José Luis Bustamante y Rivero, pero primero vamos a hacer un pequeño análisis de las características justamente de este periodo de breve democracia que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a ver un poco sobre las causas, características políticas, sociales, económicas, y también pues enfocarnos un poco en el contexto internacional, ¿verdad? A ver, en el ámbito político diríamos pues que eran gobiernos dirigidos por líderes civiles, como es el caso de Pedro Arteche y Bustamante y Rivero, que claramente van a defender los intereses de la burguesía y que por un lado van a perjudicar los intereses de la vieja oligarquía agroexportadora. Son gobiernos que van a tener cierta tolerancia a los partidos políticos en la expresión de sus ideas, de sus manifestaciones o también siendo oposición. Y claramente pues son gobiernos democráticos antioligárquicos. En el ámbito económico, durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial va a haber un incremento significativo de nuestras exportaciones, principalmente en cobre, pero al término de la guerra vamos a tener pues nuevamente una recesión económica, ya que las exportaciones de nuestros minerales van a decaer. Por lo tanto, las divisas también van a ser menos. Se inicia por un apoyo importante de estos gobiernos para poder promocionar la industria nacional, pero una industria no tanto en el ámbito de producir bienes y servicios aquí, sino que para que eso pueda darse necesitaban pues importar productos, insumos, tecnología, ¿no? Una industrialización dependiente, ¿no? De los grandes capitales extranjeros. Y van a tener cierta injerencia en el mercado controlando los precios de los productos. Sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la cual pues, Estados Unidos le pide a estos gobiernos, principalmente la de Prat Ugarteche, que mantenga el precio de los productos, sobre todo de exportación de nuestras materias primas. En el ámbito social, claramente hay una pugna entre la burguesía industrial que quiere sobresalir, que quiere tomar el poder a través de estos gobiernos, como del Prat Ugarteche y Bustamante y Rivero, y una vieja oligarquía que se niega en abandonar sus privilegios, que aún todavía tenía injerencia política, en especial en el Parlamento. Aquí también se produce una serie de inmigraciones del campo a la ciudad, justamente por el centralismo de Lima, por el descuido de las provincias del Perú, y empieza pues a haber acá un crecimiento de la población de la zona andina a la costa. En el contexto internacional se da pues durante el desarrollo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, por el cual el Perú, como toda América Latina, va a apoyar a los aliados, es decir, una consigna. Y también vamos a ser testigos pues del inicio de la Guerra Fría, una nueva confrontación ahora entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Con qué gobierno empezamos? Justamente con la de Prat Ugarteche. Vamos a ver un poco a analizar su aspecto económico, político y social. Prat Ugarteche, jóvenes, llega al poder una vez que Benavides había convocado elecciones en el 39 y asegurarse que el APRA y otros partidos de masas no estén presentes en el proceso electoral, pues prácticamente Prado va a ser elegido gracias al respaldo que va a recibir por parte de la burguesía industrial
Claramente, pues, el objetivo era llegar a ser un gobierno que permitiera gobernar sin tener opositores muy acérrimos, como era pues el APRA, por ejemplo, como en los años 30. Ahora, en esta primera etapa, el APRA y otros partidos, como el Partido Socialista Peruano, van a tratar de conciliar con Prado Ugarteche, justamente porque el Partido Aprista y el Partido Socialista Peruano no querían ser pues tildados de partidos fascistas, ¿no? Es decir, radicales, obstruccionistas, por eso que estuvieron eh, cierta, por así decirlo, cierta tolerancia con el gobierno de Pedro Ugarteche. En el aspecto económico, claramente, pues Ugarteche da un impulso a la industria nacional, que de hecho va a ser dependiente del capital norteamericano. Ahí promueve pues la ley del salario mínimo, por ejemplo. Va a fomentar pues la industria de la siderúrgica, va a crear el Banco Industrial y con Estados Unidos va a realizar un tratado llamado el Tratado de Préstamos y Arriendos. Profesor, ¿y en qué consiste este Tratado de Préstamos y Arriendos? Bueno, el Perú pues se compromete a favorecer a los Estados Unidos de la siguiente manera. Por ejemplo, eh, va a estabilizar el precio de las materias primas, porque ante la necesidad pues, de Estados Unidos de adquirirlas, el Perú no va a aumentar el precio de las exportaciones, lo va a mantener fija para que Estados Unidos no se perjudique. Va a dar una... El Estado peruano va a deportar a muchos japoneses residentes aquí en el Perú a Estados Unidos, porque hay que recordar pues, que en ese momento ya Estados Unidos estaba en guerra con el Japón. Y va a autorizar la instalación de bases militares norteamericanas, principalmente en Talara. En ese consistió pues el Tratado de Préstamos y Arriendos. Ahora, quiero hacer un hincapié con respecto a la industria peruana, ¿no? Que se va a dar acá durante el gobierno de Prado Ugarteche. Es una industria peruana que de hecho tenía ciertas características, ¿no? Era una industria atrasada. Las industrias mayormente que van a predominar es la industria textil, de pinturas. La siderúrgica también va a tratar de tener un papel importante. Pero claramente pues es una industria impulsada justamente por una burguesía peruana, pero que va a depender bastante del apoyo del capital norteamericano, como por ejemplo adquirir insumos, maquinarias, créditos. El Estado peruano también se va a comprometer a crear empresas, ¿no? A la cual pues se les llamó cooperaciones para poder fomentar la industria, ¿no? Como por ejemplo la Corporación de Oriente, ¿no? La cual pues extrae el caucho que de hecho va a estar vinculado a la empresa Goodyear, una empresa norteamericana. La Corporación del Santa, ¿no? Donde se va a crear una siderúrgica, eh, crea la siderurgia en Chimbote, ¿no? Donde van a elaborar pues o fabricar el acero, por ejemplo. Vemos claramente que aquí también se produce pues un conflicto con el Ecuador, ¿no? Un conflicto pues que se termina con la firma del protocolo de Río de Janeiro, cuyos garantes justamente van a ser Argentina, Chile, Estados Unidos y el Brasil, ¿no? Y que de hecho es una guerra pues en el cual el Perú va a ganar. Es una guerra pues por los pleitos limítrofes justamente entre nuestro país y los ecuatorianos. La razón pues fue siempre es la misma, ¿no? La causa principal fue que Ecuador siempre pretendía pues desde sus inicios como república pretender pues los territorios de Tumbes, Jaén y Vainas, ¿no? Que incluso se remontan pues en la época cuando era la Gran Colombia, ¿no? Y cuando todavía Ecuador no había nacido. Pero esto se pone fin con este protocolo que justamente les mencioné de Río de Janeiro, ¿no? Bueno, un fin que luego se va
a desconocer más adelante, porque luego Ecuador constantemente va a iniciar una serie de intromisiones a nuestros territorios, ¿no? Muy bien. En el ámbito social hay sin duda pues una serie de protestas organizadas pues por el APRA, por el Partido Socialista Peruano, pero repito, no de gran intensidad, al contrario, ¿no? Porque obviamente lo que buscaban era evitar pues que los comparen con partidos fascistas, ¿no? Y eso obviamente iba a ser perjudicial ante la visión internacional. Sobre todo porque Estados Unidos desde un inicio le obligó al Estado peruano a que mantenga buenas relaciones justamente con estos partidos, sobre todo con el Partido Socialista Peruano, ya que la Unión Soviética era en ese momento todavía aliado de los Estados Unidos. La idea pues era que luchar contra el fascismo, ¿no? Que era el enemigo común. Ahora, Prado apoyó a las organizaciones obreras e incluso pues ya esta organización tenía un representante, ¿no? Los obreros habían fundado la CTP, ¿no? La Central de Trabajadores del Perú, una central sindical. Y justamente en esa central sindical pues se plasmaban pues las protestas sociales, ¿no? Pero obviamente dentro de lo que la democracia permitía, claro está. El gobierno apoyaba esas iniciativas. Muy bien. Vamos entonces ahora a... Bueno, al término de su gobierno se producen pues las elecciones del año 45. Entre los candidatos estaba pues el general Eloy Ureta, que era un héroe de la guerra con Ecuador, que era pues un personaje apoyado por la vieja oligarquía agroexportadora que buscaba tomar el poder para defender sus intereses. Y por otro lado estaba José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Que había formado una alianza con el APRA, con el Partido Socialista y muchos intelectuales que estaban pues agrupados o que estaban bajo los intereses de la burguesía industrial, ¿no? Que era la que quería mantener el poder, así como la que obtuvo con Prado Ugarteche. Gracias al voto de los apristas, José Luis Bustamante Rivero es elegido presidente del Perú. ¿Qué hechos importantes, profesor, vamos a destacar sobre su gobierno? Bueno, siempre es importante mencionar pues que él llega al poder gracias al apoyo del APRA, aunque su partido se llamó pues Frente Democrático Nacional, el famoso Fredena, que era pues una serie de agrupación de partidos eh, apoyados, dirigidos por la burguesía industrial peruana. Su gobierno se va a caracterizar justamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde lamentablemente pues empiezan a disminuir las exportaciones. Por lo tanto, pues va a haber una especie de problemas, ¿no? En este caso, netamente económicos. Su economía se va a caracterizar por ser proteccionista, donde prácticamente pues el objetivo era defender, proteger la industria nacional. Para ello pues se van a subir los aranceles de las importaciones. Y eso obviamente ayudaría pues a la burguesía nacional a poder tener cierta presencia en el mercado. Profesor, ¿qué es la enmienda Kutch? Bueno, la enmienda Kutch lo que permite es facultar al gobierno de los Estados Unidos a reducir o suspender la ayuda económica en caso pues que se capture o se sancione las naves norteamericanas que se van a encontrar pues pescando en aguas a la cual pues se le consideraba pues eh, de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, como aguas internacionales. ¿Por qué, profesor? Porque justamente el gobierno de Prado de Bustamante Rivero había decretado o establecido la tesis de las 200 millas, por el cual pues el Perú quería reclamar no solamente soberanía, sino también dominio territorial.
sobre nuestra plataforma marítima hasta las 200 millas, y eso perjudicaba los intereses pues, de Estados Unidos y otros países, principalmente que se dedicaban a la pesca industrial. Por eso que la enmienda Kutch era una especie pues, de amenaza, ¿no?, de los norteamericanos frente a la iniciativa peruana de adjudicarse pues, la tesis de las 200 millas, y de que obviamente como reclamo a ellos, cualquier nave norteamericana o de otro país que esté dentro de las 200 millas, el Perú pues podía tomar cartas en el asunto. Con esta enmienda le estaba advirtiendo que eso no tenía por qué hacerlo. Pero hay que recordar pues que estas 200 millas luego se empezó a aplicar a otros países, ¿no? El Perú fue uno de los pioneros y luego los demás países también empezaron a adjudicarse 200 millas marítimas. En fin, como Ecuador, Chile, por ejemplo, ¿no?, se van a adherir a esta tesis, por ejemplo. Entonces la enmienda Kutch como que empieza a tener un poco menos de fuerza. Otro aspecto importante dentro de lo que es el aspecto político, lamentablemente el gobierno de Bustamante Rivero va a tener serios problemas con el Parlamento, principalmente con el APRA, ¿no? Va a ser tan radical su forma de actuar que el gobierno de Bustamante Rivero no va a tener otra opción de declararlo al APRA fuera de la ley. Bueno, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, el fascismo había desaparecido, por lo tanto, pues el APRA empieza a tener su rostro de siempre, ¿no? Radical, agresivo en ese momento, ¿no? Como lo representó pues Víctor Raúl en los años 30. Y empieza pues una serie de inestabilidad política que va a afectar tremendamente no solamente a su gobierno, sino también al resto de la población. En el ámbito social, aquí también claramente pues se da eh, una nueva oleada de migraciones del campo a la ciudad por parte de muchas personas que llegan justamente de provincias, de otras regiones, en busca de mejores oportunidades. Aquí muchos campesinos migran pues a las ciudades de la costa, en la cual pues van a empezar a invadir pues una serie de lugares. Lo que hoy, por ejemplo, conocemos como el Cerro San Cospe, San Martín de Porres, por ejemplo, ahí van a albergarse muchos de estos ciudadanos acá a la capital. Y producto pues de la inestabilidad política, de la crisis económica, luego de la decreciente exportación de nuestras materias primas, van a haber pues lamentablemente movimientos sociales, conflictos. Lamentablemente van a haber pues una serie de problemas que va a perjudicar pues a los trabajadores, a los indígenas, a las clases medias. Y mientras eso estaba ocurriendo, el APRO pues seguía haciendo una serie de desmanes, ¿no? Un grupo de los marinos del puerto del Callao, con el apoyo del APRA, se sublevan, desconocen al gobierno de Bustamante Rivero, pero al final pues el gobierno de Bustamante Rivero pues eh, eh, aplasta pues esta rebelión. Pero a pesar de ello, pues la inestabilidad política, la crisis económica se fue agravando y eso va a ser aprovechado por la oligarquía agroexportadora. Y apoya a Manuel Odría para dar un golpe de Estado frente a su débil gobierno que había sido Bustamante Rivero. Se produce pues aquí un golpe de Estado y a partir de ahí pues toma el poder Manuel Odría por 8 años. Este, este, este tipo de golpe de Estado claramente pues tuvo dos objetivos clarísimos, ¿no? La primera era sin duda volver al poder que habían perdido durante el gobierno de Prado Ugarteche y de Bustamante Rivero.
Y por otra parte, pues a pesar de que el APRA pues era una especie de aliado, no estaban convencidos de que ese partido sea gobierno para una próxima oportunidad, ¿no? Eso estaba clarísimo, ¿no? Por ahí me dice el profesor, Bustamante quiso hacer lo mejor y lo sacan, paso a tener un partido. Claro, lamentablemente, pues estas inestabilidades siempre han sido por intereses económicos, políticos. Em, es más, ¿no? Cuando el APLA se da cuenta de que iba a haber un golpe de Estado, quiso hacer un retroceso a sus actividades, pero ya era tarde, ¿no? Ya se había planificado todo ello, el golpe ya era inminente, la oligarquía pues creyó conveniente desplazar a Bustamante, ¿no? Em, entonces ese era, digamos, algo trascendental para ello, ¿no? Los cálculos políticos pues no fueron de todos oportunos para el APRA en ese momento, ¿no? Dicen que la causa del golpe, dice el Estado, fue la ley de Yanaconaje. Bueno, en realidad pues la razón del golpe fue justamente para evitar pues el caos, levantamientos o conflictos sociales, ¿no? Que es una característica de todo golpe de Estado aquí en el Perú, sobre todo en los últimos siglos, o perdón, en los últimos años. Ahora, la ley del Yanaconaje, en este caso, jóvenes, eh, era pues un pago, era una ordenanza, ¿no? De un pago de salario a los campesinos de las haciendas, ¿no? Y que se prohíbe pues las expropiaciones de sus tierras, ¿no? Obviamente eso iba en contra pues de los intereses de la vieja oligarquía. Ya la vieja oligarquía había sufrido un duro golpe político por parte de Leguía, en la cual pues los desplaza del poder político. Hay que recordar pues durante el gobierno de Leguía surgen los partidos de masas. Ya el partido civilista desaparece de la escena política. Y con estas acciones de Bustamante y Rivero, de hacer unas reformas importantes en beneficio pues de los indígenas, afectaban claramente los intereses económicos de la vieja oligarquía. Por lo tanto, pues era necesario acabar con el gobierno de Bustamante y Rivero, ¿no? Claramente, pues hay intereses personales. Es una triste historia de la política peruana, que hasta el día de hoy se sigue repitiendo todavía. Pero ese consiste, pues, la ley de Yanaconaje, ¿no? Se da, pues, una ley, ¿no? Donde se ordena pagar, pues, su salario, ¿no? A los campesinos de las haciendas y además prohíbe las expropiaciones de sus tierras, porque antes la oligarquía se expropiaba de las tierras de los campesinos y nadie decía nada, ¿no? Eh, eh, Bustamante y Rivero también, de una manera, también ayudó a los trabajadores, ¿no? Sí, se dio un aumento salarial, se intentó mantener pues, los precios bajos, ¿no? E incluso legalizó los sindicatos, ¿no? Eso es una buena forma también de expresarse como un gobierno democrático, ¿no? Era un buen gobierno de Bustamante y Rivero, pero que lamentablemente no estaba acorde pues, a las cualidades de los políticos opositores de esos tiempos, ¿no? Muy bien. Bueno, tras el derrocamiento de nuestro amigo Bustamante Rivero, asume el poder Manuel Odría, que va a representar pues los intereses de la vieja oligarquía agroexportadora. ¿Quién vendría a ser entonces, profesor, el gobierno de Odría? Bueno, el gobierno de Odría pues vendría a ser sin duda un periodo de una dictadura, de un gobierno autoritario, represivo, que va a ser el fiel representante de la vieja oligarquía agroexportadora, y donde va a tener una fuerte alianza con los capitales norteamericanos, en el contexto, pues, justamente de los inicios de la Guerra Fría, donde claramente, pues, Estados Unidos necesitaba tener más que nunca la fidelidad, la lealtad de los países de América Latina contra la hegemonía del socialismo soviético.
Es más, el gobierno de Odría Jóvenes no es otra cosa que la continuación del tercer militarismo, ¿no? En su segunda etapa. Un gobierno militar, pues, que va a defender, repito, los intereses de la oligarquía contra los intereses, pues, de la industria o de la burguesía industrial peruana. Y también, pues, contra el avance de las masas populares que cada vez estaban mejor organizadas, sobre todo durante tiempos de Odría, perdón, de Bustamante Rivero, ¿no? Vamos hoy día a analizar algunos aspectos importantes, de hecho, en el plano económico, social, político, pero antes de ello quisiera yo un poco enfocarnos un poco sobre los antecedentes, ¿no? De cómo llega acá Odría al poder, ¿no? Bueno, luego de haber dado un golpe de Estado, de hecho, pues era una persona muy impopular por haber dado este golpe de Estado, entonces él decide convocar elecciones, ¿no? Lo que buscaba era pues legitimidad, ¿no? Y se aseguró pues de evitar pues que otros candidatos puedan también competir con él para ser el único y así pues logra vencer las elecciones, ¿no? La Junta Militar pues lo declara presidente del Perú, luego de haber pues hecho todo lo posible para que sus competidores pues no llegasen a ser candidatos, ¿no? Encarcelándolos, difamándolos, etcétera, ¿no? Y en su gobierno se incrementan las exportaciones, justamente gracias pues a la guerra de Corea, en el cual pues el Perú va a recibir una enorme cantidad de divisas. Ahora, también está claro de que el gobierno de Odría en un primer momento fue muy bueno gracias a las exportaciones producto de la guerra de Corea. Y como una manera pues de conciliar con la burguesía, con los capitales norteamericanos y también para beneficiar a la vieja oligarquía agroexportadora que fue la que lo llevó al poder, decide anular el proteccionismo que lo había implementado pues Bustamante Rivero, ¿no? Esto pues permitía facilitar pues las actividades económicas de la vieja oligarquía agroexportadora que necesitaba pues importar más insumos, ¿no? Más otros elementos que permitieran mantener su actividad vigente. Lamentablemente, luego de la, del término de la guerra en Corea, el año 53, nuestras exportaciones bajan. Por lo tanto, pues vamos a tener una recesión económica otra vez. Y hay que recordar pues que mientras que el Perú estaba empezando a crecer económicamente con el inicio de la guerra con Corea, Odría había recibido a la misión Klein. Ahora mucho dirían, profesor, ¿y la misión Klein qué es? Bueno, es un conjunto de personas, de economistas, eh, la cual pues va a recomendar al Perú tomar una serie de medidas para poder obtener mayores ingresos de capitales norteamericanos, en la cual pues va a buscar, o que se buscaba en este caso, las condiciones necesarias para fomentar la inversión privada. Prácticamente la misión CLE va a proponer al gobierno de Odría eh, liberalizar la economía y además que el gobierno tenga restricciones en el gasto público. Es decir, que a pesar de que reciba importantes divisas, no debe ser grandes gastos, como haciendo obras públicas o que puedan ser innecesarios, ¿no? Pero pese a ello, pues hay que recordar que Odría no va a cumplir con ello, ¿no? Va a realizar pues obras monumentales con los excedentes que va a tener eh, producto pues de la exportación del guano, ¿no? Perdón, de las materias primas, en este caso del cobre principalmente, ¿no?
A ver, acá hay una pregunta por acá. No puedo utilizar a ver, un ratito. Ahora sí, me dicen. Bueno, por aquí no sé si hay alguna pregunta. Bueno, parece que no iba a haber ni una pregunta. Muy bien. Entonces, eso es con respecto pues a la misión Clay, ¿no? Prácticamente lo que se buscaba era a poner en prueba una política de una economía liberal, donde claramente pues el Estado no tenga que ser protagonista en el mercado y que el proteccionismo por un lado tampoco pues pueda prevalecer. Ese era el asunto. Muy bien. Ahora, pese pues a las recomendaciones pues de la misión Clay, jóvenes, el Estado pues va a utilizar sus ingresos de las exportaciones para impulsar pues una política de construcción de grandes obras públicas. Justamente lo que buscaba pues era generar popularidad, ¿no? Ahí pues van a construir el Estadio Nacional, las grandes unidades escolares, el Hospital del Empleado, naval, militar, en fin. Eh, Entre otras medidas populistas, pues el seguro social obrero, va a permitir pues el voto femenino. Esto también es importante, ¿no? El voto femenino también va a permitir que eso se pueda dar. Y bueno, y durante su gobierno también se incrementan pues las barriadas en Lima, ¿no? Producto pues de las migraciones del campo a la ciudad también, eso también hay que tomar siempre en cuenta. ¿Qué va a ocurrir con el APRA durante el gobierno de Odría? Bueno, va a ser reprimido drásticamente, ¿no? Tanto así que su líder, Víctor Raúl, va a tener que ser refugiado en la Embajada de Colombia por varios años. Prácticamente el, el partido aprista, a través pues, de la ley de la seguridad interior, va a neutralizar toda opción de sus rivales políticos. Más de 5 años ha estado Víctor Raúl ahí en la Embajada de Colombia, ¿no? Pero no solamente el APRA, ¿no? Van a ser otros partidos también opositores al régimen, van a ser perseguidos, van a ser sancionados y expulsados también. Y durante su gobierno, pues, se funda el CAEM, el Centro de Estudios Militares, el Centro Alto de Estudios Militares. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y cuál es el objetivo del CAEM? Bueno, el CAEM tiene una propuesta más que todo como una doctrina de seguridad nacional. ¿Cuáles eran sus objetivos, profesor, entonces? Bueno, los objetivos eran, pues, controlar, pues, la fuente de energía y los recursos naturales, fomentar, pues, la industria en el país y modernizar el aparato estatal. Y esa ideología que se va a fomentar en el CAEM, los futuros militares lo van a tomar en cuenta y lo van a aplicar en los años 70. Justamente gracias al CAEM, los militares que van a tomar esa idea van a surgir pues el gobierno de las Fuerzas Armadas, principalmente pues encabezadas por eh, Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que también veremos más adelante, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son, digamos, las grandes, por así decirlo, iniciativas, acontecimientos del gobierno de Odría. Ahora, es importante, jóvenes, resaltar lo siguiente, ¿no? La vieja oligarquía, esa oligarquía que lo respaldó al inicio, luego le quita su apoyo. ¿Por qué, profesor? Bueno, primero porque la presión norteamericana pues, necesitaba pues, hacer un cambio significativo en la economía nacional e internacional. La vieja oligarquía no se iba a adaptar pues, al modelo económico que Estados Unidos quería imponer en el Perú, pero sí la burguesía industrial. Por eso que Odría tuvo que realizar una serie de medidas que de hecho iban a perjudicar a la vieja oligarquía. Y aprovechando pues el descontento, la protesta generalizada que se estaban dando, ya finalizando su gobierno, allá por 1956 aproximadamente, tuvo pues que dejar el poder y convocar elecciones.
Ahí pues donde nuevamente sale elegido Manuel Prado Ugarteche, gracias al voto del APRA, ¿no? Una vez más. Ese acontecimiento pues se le va a llamar la convivencia, ¿no? Un tema que también veremos la próxima semana, ¿no? Pero es importante que la vieja oligarquía luego le quita su respaldo también, ¿no? A Odría, justamente por haber hecho un giro distinto a lo que la vieja oligarquía buscaba tener en él, ¿no? Muy bien. Entonces es importante. Profesor, ¿y por qué entonces hubo un auge y luego una crisis? Justamente pues cuando terminó la guerra de Corea, nuestro auge de exportación terminó y el Perú entró otra vez en una recesión económica. Y prácticamente se van a detener las obras públicas, se va a dejar de pagar a las personas, a los empleados, los sueldos no solamente se congelan, sino disminuyen, va a haber mucho desempleo, déficit fiscal, en fin, ¿no? La crisis va a extenderse y eso va a generar pues protesta social tremendamente, ¿no? Entonces eso también hay que tomar siempre en cuenta. Muy bien, chicos. Vamos entonces rápidamente a desarrollar nuestras preguntas que están, obviamente, repito, en la plataforma. A ver, un ratito. Bien, primera pregunta. Bueno, acá dice la competencia entre los partidos políticos y el gobierno dirigido por Manuel Pérez Ugarteche en el contexto de la Segunda Guerra Mundial tenía como objetivo mm, bueno, hay que recordar pues que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Manuel Prado Ugarteche y, y los partidos políticos, principalmente de el APRA, lo que se buscaba pues era eliminar el antagonismo social, mejorar el sistema democrático, hacer frente común contra la amenaza fascista, luchar contra la agresión japonesa o hacer frente al imperialismo norteamericano. ¿Cuál era ahí el cálculo político que buscaba el APRA y el gobierno de Pedro Ugarteche, por el cual llegaron a tener un acuerdo diplomático entre ambos? ¿Cuál fue el objetivo principal ahí? ¿Cuál era el objetivo? ¿Quién era el enemigo común? A hacer un frente común contra la amenaza fascista, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Dos. Las divergencias políticas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo durante el gobierno de Bustamante y Rivero tuvieron como causa, principalmente, ¿quién eran los más revoltosos? El APRA, ¿verdad? El APRA. Muy bien, la posición política del APRA. Entre los métodos represivos inspirados en el fascismo europeo aplicados por Bustamante y Rivero tenemos: contrata pues una misión diplomática italiana, crea un batallón de asalto para disolver las manifestaciones populares, reformar e instruir cuerpos de seguridad, guardia civil, fascismo tuvo servicio de los grupos poder económico. Bueno, en realidad pues Bustamante y Rivero utiliza pues o crea un batallón de asalto, ¿no? Para disolver pues las manifestaciones populares también, ¿no? Muy bien. Esto es muy importante, ¿no? La actitud que va a tomar pues Bustamante y Rivero. Hay que recordar pues que también en la época donde, en los años 30, el propio Oscar Benavides también va a utilizar un batallón de asalto, ¿no? Muy similar pues a lo que se hacía en la Italia fascista, ¿de acuerdo? Eso también es importantísimo siempre tomar, tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, eso también no debemos, no debemos olvidarnos. Y bueno, lamentablemente pues durante su gobierno también pues se va a tener que realizar ese tipo de acciones, ¿no? De acciones. Por ahí me dicen, profesor, una pregunta, a ver acá.
Muy bien, muy bien. Vamos a ver acá. 4. Una de las medidas más acertadas del gobierno de Bustamante y Rivero fue la promulgación de 1947, un decreto que favorecía la soberanía La marítima en 200 de millas. los 100 millas, ¿no? Soberanía y también dominio territorial. Correcto, muy bien. Con el decreto supremo del 1 de agosto de 1947 se estableció La creación del CAE. bueno, el CAEN lo crea a ver, vamos a ver acá, a ver si nos recordamos un poco. Bueno, hay que recordar pues que en este caso, cuando, cuando hablemos un poco sobre bueno, en el año 47, el CAI de hecho no puede ser de existir porque es la época de Odría. Odría empieza a ser presidente a partir del año 48, pero hay que recordar pues que con este decreto supremo el Perú define su tesis de las 200 millas, ¿no? O sea, ahí lo que se permite pues es la soberanía marítima del Perú. Ahí está. Fue época de Bustamante y Rivero. 6. Durante el primer gobierno de Manuel Pardo Ugarteche, la política exterior estuvo embarcada por com, comprometida con el militarismo latinoamericano, el respaldo incondicional del imperialismo norteamericano, el apoyo al eje, no, seguimiento de los principios de igualdad, un respaldo incondicional al imperialismo norteamericano, ¿no? Muy bien. Ya está. A nivel social, el primer gobierno de Manuel Pardo Ugarteche desarrolló en el ámbito social, Reconocimiento de de los sindicatos. sindicatos, así es, correcto. A nivel social, el gobierno de Bustamante y Rivero crea Sociala. El voto femenino. No, el voto femenino de Odría. El Estadio Nacional también de Odría. ¿Cuál sería ahí una de las acciones de nuestro amigo Bustamante y Rivero? La Confederación Campesina del Perú. Claro que sí. Durante el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, el Partido Comunista fue tolerado. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética fue aliada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí o no? Ahí está. 10. A consecuencia del ataque de Pearl Harbor, los Estados Unidos firman un tratado de préstamo de arriendo a través del cual todos corresponden, ¿sí o no? Claro. Muy bien, chicos. Bien, jóvenes, rápidamente vamos a hablar sobre el sistema tributario. Hay que mencionar pues que el sistema tributario es un conjunto de instituciones, normas e incluso personas que nos van a permitir pues planificar, recaudar y administrar los tributos, cuya finalidad pues es financiar pues las diversas actividades que el Estado va a realizar. Ahora, ¿qué son los tributos, profesor? Bueno, los tributos son prestaciones de dinero que el Estado va a exigir dentro de su ejercicio de poder y obviamente pues a través del código tributario va a regir pues las relaciones jurídicas originadas por los tributos, ¿no? Ahora, existen tres tipos de tributos, como son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Profesor, ¿qué es un impuesto? Es un tributo cuyo pago pues no origina por parte del, no origina por parte del Estado, eh, eh, como una contraprestación directa, ¿no? A favor del contribuyente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos pues el impuesto a la renta.
Profesor, ¿y qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es un impuesto directo que va a gravar los ingresos de las personas naturales y jurídicas, de acuerdo pues a la ley de impuesto a la renta, que puede ser hasta 5 categorías, como por ejemplo impuesto a primera categoría. Son aquellos que, por ejemplo, se les va a cobrar por el arrendamiento de sus bienes inmuebles o muebles, por ejemplo. Tenemos pues a la de segunda categoría, pues son rentas obtenidas por el interés de la colocación pues de capitales, las patentes, las rentas, derechos, etcétera. La de tercera categoría es aquellas que están derivadas a las actividades comerciales, ¿no? A los servicios, a los negocios. La de cuarta está orientada pues al ejercicio individual, ¿no? De cualquier profesión, un profesional independiente. Y el de quinta categoría, que es casi la mayoría, porque trabajan para una entidad, son provenientes pues, de los pagos del trabajo personal eh, que se extraen pues, de los sueldos, de los salarios, de las gratificaciones de los trabajadores, ¿no? Un impuesto indirecto, jóvenes, que también es el impuesto pues, al consumo, el impuesto general a las ventas, el IGB, ¿no? En el cual pues ahí es una tasa de impuesto que se va a generar y que vemos pues que mayormente pues es un pago que se da a todos los productos que consumimos y que hay un porcentaje que se debe pagar y que obviamente eso va a las arcas del Estado, ¿no? A las arcas del Estado. Ahí pues está pues el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, ¿no? El impuesto a la importación a través de los aranceles también es un impuesto indirecto, en fin. Y, profesor, ¿qué son las tasas? Por ahí dice que son las tasas. Bueno, las tasas es el tributo que se va a pagar como consecuencia pues, de la prestación efectiva de un servicio público, en la cual pues, el contribuyente tiene que realizarlo. Aquí tenemos pues los arbitrios, que son pagos que se realizan por el mantenimiento o prestación de un servicio público, ¿no? Como es por ejemplo, mantener pues la limpieza, el ornato de la ciudad, el recojo de la basura, ¿no? Los derechos, profesor, los derechos son pagos por prestación de un servicio mayormente administrativo público y en el uso justamente o el aprovechamiento de un bien, ¿no? Hay, por ejemplo, pagar por un examen de admisión, por ejemplo, ¿no? En las universidades públicas, es un derecho. ¿Y una licencia, profesor? Una licencia, pues, son los pagos por la obtención, pues, de las autorizaciones específicas, ¿no? Para la realización de actividades de provecho particular, sujetas a cualquier tipo de control o fiscalización. ¿De acuerdo? Y las contribuciones, bueno, las contribuciones son aquellos tributos cuyo principal propósito es justamente generar beneficios derivados de la realización pues, de las obras públicas, ¿no? De actividades estatales o beneficios directos, pero, pero futuros, ¿no? Para beneficio del contribuyente, ¿no? A largo plazo. ¿Y quiénes son los que se benefician? Está pues Salud, Sensico, la ONP, por ejemplo, ¿no? Que son obviamente los que se benefician con estas contribuciones. Entonces, esto, digamos, es muy importante. Ahora, hay dos. ¿Quiénes son encargados de cobrar, profesor, los tributos mayormente? Bueno, en el caso del gobierno central está la SUNAT, jóvenes, ¿no? La SUNAT, hay que recordar, pues, que es un organismo especializado justamente, es una entidad dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, que se va a encargar, pues, de asumir esas funciones, ¿no? Ahora, las municipalidades también tienen esa potestad. Hay que recordar pues que las municipalidades también cobran sus propios impuestos, ¿no? Sus propios tributos, ¿no? A la población, ¿no? Los arbitrios, las licencias, los predios también, ¿verdad? Ahora, también las aduanas también, ¿no? A través de los aranceles, ¿no? Que se cobran por la importación de productos. Entonces, eso también es muy importante mencionar, ¿no? Entonces, los gobiernos locales y el gobierno central tienen sus políticas y también
sus entidades administrativas que se encargan justamente de cobrar estos tributos, ¿de acuerdo? Eso también es importante mencionarlos, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Preguntas sobre el tema de tributos para pasar rápidamente a las preguntas? Muy bien, vamos entonces a poner un poco de stop. Muy bien, aquí para que más o menos podamos un poco conocer mejor cómo son las definiciones de esto de lo que hoy conocemos como el sistema tributario. A ver, miren, dice, pregunta 1, dice, Joana Pipa es alcaldesa de la provincia de Zarumilla y que debe realizar obras de agua, luz y pistas y veredas con los distintos centros poblados. Para ello deberá planificar las obras con los ingresos que recibe el municipio de dicha zona. ¿Cómo se le denomina a los ingresos que percibe la municipalidad por esa recaudación, jóvenes? Renta. ¿Renta o tributo? Tributo. Tributo, muy bien. Tributo. Claro que sí. 2. La partida presupuestaria en el Estado peruano o que el Estado peruano destina como la transferencia de recursos para apoyar económicamente a grupos sociales considerados en extrema pobreza a través del programa Caliwarma, Juntos, Pensión 65, etcétera, como una manera de redistribuir la riqueza, constituye un o una. Donación. ¿Seguro que es una donación? ¿Seguro, seguro? ¿Subsidio? Subsidio, correcto, un subsidio, ¿no? Que al final pues también lo paga el Estado con los impuestos de todos nosotros, ¿no? Muy bien. No viene del bolsillo de los trabajadores ni tampoco perdón, no viene del bolsillo de las autoridades, ¿no? Perfecto. Dice, los tributos que paga una persona natural por poseer un inmueble, así como el pago de la baja policía al municipio donde vive y hacer un pago para poder postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, corresponde respectivamente a un pago de. Bueno, tú sabes que para postular en San Marcos es un derecho, ¿no? Así ya ahí ya tienes una respuesta, ¿ya? Es un derecho, pero los otros, ¿qué viene a hacer? La primera es un impuesto predial, el segundo son arbitrios y el tercero viene a ser un derecho, ¿no? Un derecho, muy bien. A ver, relacionemos aquí, jóvenes, vamos a ver aquí. Dice, impuestos directos e indirectos, ¿ah? Tenemos acá el impuesto a la renta, SUNAT, impuesto al patrimonio predial, municipio, impuesto general a las ventas, IGB, impuesto selectivo al consumo, impuesto a las importaciones. Acá tenemos A, B, C, D, E. A ver, dice la primera, es el impuesto que se aplica a los bienes que se compran en el extranjero y que ingresan al país previo un pago de dicho impuesto. Y a ver, ¿con qué lo relacionas ahí? Será pues, bueno, de hecho no creo que es un pago municipio, SUNAT no creo, puede ser arancel o puede ser un impuesto selectivo al consumo, ¿ah? A ver, vamos a ver, relacionarla ahí, ¿ah? Uno, a ver. Dos, impuesto que se aplica a la venta de algunos productos, bienes o servicios que el Estado considera que son imprescindibles o de lujo. Ah, este creo que es impuesto al consumo, ¿no? Selectivo al consumo, muy bien. Tres, se aplica al valor de un bien o servicio de un consumo masivo al momento de su venta. Ajá. IGB. Que corresponden el 19% de su precio de venta final, IGB, muy bien. 4. Se impone sobre el valor total, incluye acabados del precio sujeto al impuesto. Y 5. Son de 5 categorías y lo pagan tanto las personas naturales como las personas jurídicas. ¿Cuál ahí sería la respuesta? La letra A. Claro, uno con E, dice ella, uno con E. El E que era impuesto a la renta, ¿no? Perdón, estoy acá. Impuesto a las importaciones. Uno con E, uno con E, uno con E.
¿Dónde está? Ya. Es el impuesto que se aplica a los bienes que se compran en el extranjero. Muy bien. 2 con D. 2 con D. La 2 es impuesto que se aplica a la venta de algunos productos, bienes o servicios. Con E. Perdón, con D. ¿Cuál es la D? Impuesto selectivo al consumo. A ver. 5. Son 5 categorías que pagan las personas, todas las personas jurídicas. 5 con A. 5 con A. Claro, es impuesto a la renta, ¿no? La SUNAT. ¿Se acuerdan las 5 categorías? Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, ¿no? Muy bien. Vamos aquí, a ver. Señale la verdad o falsedad de acuerdo al cuadro de las formas de evasión tributaria. Ajá. No declarando el verdadero monto, incrementando las deducciones, no pagando las obligaciones. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? ¿Una evasión tributaria es cuando yo no declaro verdaderamente el monto? Sí. Cuando cuando adrede hay un incremento de las deducciones, sí. No pagando mis obligaciones, es correcto. ¿Cuáles serían las respuestas, chicos? Todas son verdad, verdaderas, ¿no? A ver, una UIT, una unidad impositiva tributaria, que más o menos es de 4.600 soles. ¿Ah? Cada UIT es de 4.600 soles. A ver, acá es tributaria. Es un valor de referencia que se utiliza en el Perú para determinar los impuestos, infracciones o multas u otros aspectos tributarios que las leyes del país establezcan. Ante un incremento de su valor de un periodo u otro, se puede decir lo siguiente. A ver, ¿cuál de ellos es verdadero o falso? Ya sabemos que cuánto es un UIT, ¿no? Los trabajadores pagarán menos. Verdadero. ¿Se pagará más impuesto predial? Falso. ¿Se pagarán menos impuestos a la alcabala? Verdadero. ¿Se reducirá el monto de las multas? Falso. ¿Cuál sería entonces la respuesta ahí, chicos? C. La C, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. Muy bien, muy bien. Listo. Bien, chicos, cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, pueden decirlo ahora o más adelante. Estos documentos están en la plataforma, así que lo pueden descargar en cualquier momento y más tarde, pues, les estoy enviando el video, la grabación, ¿ya? En la plataforma. ¿Alguna inquietud, pregunta, duda, chicos? Muy bien. Bien, chicos, entonces nos estamos despidiendo. Nos vemos el próximo viernes, ¿no? En la tarde. Cuídense, que tengan una linda tarde. Un abrazo a todos ustedes.